Bien. Entonces, les decía, para la parte lineal va a ser alfa, que es la tablita que yo les mandé, que esos son los coeficientes de la parte lineal. Para la parte superficial va a ser beta, pero beta o ese, digamos, ese coeficiente simplemente es multiplicar por 2 el coeficiente que ustedes ya tienen, que es alfa. Bien. Y para la parte volumétrica va a ser gamma, esta letra de acá. Bien. Y simplemente va a ser 3 veces alfa. Bien. O también puede estar representado como beta, pero va a ser 3 veces alfa. ¿Sí? O sea, cualquiera de estas dos. Entonces, mire que simplemente con esa tablita que ustedes tienen, ya podemos, digamos, hallar esa dilatación o cuánto se puede, por ejemplo, dilatar un material, ¿sí? Según el calor o temperatura que reciba. ¿Bien? Ya vamos a ver un ejemplo. Bien. Entonces, la dilatación lineal, como les dije, en esa parte predomina, digamos, la parte o la variación en una sola dimensión. Bien. Entonces, acá hay un ejemplito ¿sí? Donde simplemente podemos ver que tenemos, por ejemplo, esta varilla y al calentar la varilla, lo que va a hacer la varilla es dilatarse, es decir, se va a alargar. Bien, o sea, va a tener una longitud diferente a la inicial. Bien, cuando pierde, digamos, o pueda perder temperatura, ella puede contraerse nuevamente. Obviamente no va a llegar a la misma dimensión que tenía inicialmente, pero pues sí se puede contraer de esta variación que tuvo acá. ¿Listo? Bien. Acá hay unos ejemplos de, digamos, de cosas que vemos que, digamos, siempre. ¿Bien? Por ejemplo, los cables telefónicos. ¿Sí? ¿Por qué se dejan colgando? Porque resulta que el material del cable, lo mismo cuando le da el calor, pues él también tiende a dilatarse, entonces puede llegar un momento en que si yo lo dejo definitivamente, digamos, muy presionado, entonces puede llegar a reventarse. Entonces, por eso simplemente lo dejan caer y pues él obviamente va a llegar un momento en que se va a dilatar, pero más suavemente, ¿sí? Por eso no se deja tensionado. ¿Listo? Profe, Señor, pero por ejemplo en Estados Unidos o en España meten los cables por debajo de la tierra. ¿qué pasa? No los cuelgan así y no se dilata. Sino que es que eso depende del material. Resulta que pues estamos la verdad, y no es por hablar mal, pero pues nosotros, digamos, como país, estamos un poco retrasados en la parte tecnológica. Con solo decirles, por ejemplo, que usted en Estados Unidos puede tener, en ciertas partes, no en todas, pero en ciertas partes puede tener una velocidad de internet de hasta 1 tera. Nosotros acá la máxima a la que han llegado es a 300 megas y eso que se la ponen a usted dependiendo del sector donde esté. ¿Bien? Entonces, digamos que ellos están utilizando unos materiales muy diferentes. ¿Bien? Entonces, posiblemente por eso no lo hacen de esa manera. ¿Bien? Además, ellos, digamos que estamos hablando acá, digamos, de estos cables pues que están expuestos obviamente al sol directamente. Entonces no sé, porque la verdad no conozco Estados Unidos, ¿no? Entonces no puedo hablar mucho de, digamos, como de ese tema. ¿Bien? Pero pues es un ejemplo que les quería dejar. Ustedes sí ven que la mayoría de cables, estoy hablando del cable telefónico, ¿no? El cable telefónico se deja así, es, digamos, no, obviamente, pues tampoco que le vaya a pegar, digamos, a la gente, pero pues sí queda colgando, ¿no? Y lo que les decía de los puentes, ¿bien? Entonces, digamos, al momento de la construcción de los puentes, los ingenieros deben de tener en cuenta como esa dilatación del material. ¿Bien? Entonces, aquí hay pues algunas de las que ya les había dado. Bien. Eh, creo que ahí hay otra además, el plomo creo que es. Bien. Y aquí está la fórmula.
Resulta que las fórmulas o la fórmula para calcular ese coeficiente está dada por alfa, que es el coeficiente de dilatación, es igual a la longitud final, es decir, cuánto, digamos, cuál fue la longitud total, por ejemplo, del tema de la varilla, vamos a la varilla, cuánto fue que se dilató exactamente, o sea, el total que quedó después de la dilatación, menos la longitud inicial que tenía, y todo eso dividido por la longitud inicial sobre el cambio en la temperatura. El cambio en la temperatura es la temperatura que tuvo al final menos la temperatura inicial. ¿Bien? De todas maneras, yo esta de presentación se las envío para que la tengan lista. Y como les dije, ese alfa está dado en grados Celsius a la -1. ¿Bien? Ahora, para calcular el incremento de calor o de longitud, simplemente entonces, hay estas formulitas. Entonces, el cambio en la temperatura, pues como les dije, es la temperatura final menos la temperatura inicial. Acuérdense que este triangulito no es un triángulo, es una letra griega llamada delta. ¿Listo? Ahora, el incremento de la longitud puede estar dado por dos fórmulas. La longitud final menos la longitud inicial, o también puede estar dado por el cambio, perdón, por el coeficiente de dilatación multiplicado por la longitud inicial y multiplicado por el cambio de la temperatura. Bien. Ahí ya ustedes, digamos, según el ejercicio, tienen que empezar a jugar con esas fórmulas y mirar cuál les sirve y cuál no les sirve. Bien. Preguntas hasta el momento. Ninguna. No, profe. Bien. Para saber la longitud final, entonces simplemente yo voy a, pues teniendo en cuenta, digamos, esta fórmula, entonces la longitud es igual a la longitud inicial más el cambio de la temperatura, más el cambio de longitud que tuvo. Es decir, si yo tuve una longitud inicial, digamos, de 10 centímetros, y al dilatarlo por medio del calor quedó de 12 centímetros, yo sé que el cambio de la longitud fue de 2 centímetros. Entonces, obviamente, la longitud final, por eso es de 12 centímetros. Bueno, y recordemos que el cambio de la longitud es igual a la longitud final menos la longitud inicial. Bien. Ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior. Por lo tanto, tenemos una fórmula final, ¿sí? Para hallar, digamos, como esa dilatación o esa longitud final es igual a la longitud inicial multiplicado por 1 más el coeficiente de dilatación por el cambio en la temperatura. ¿Listo? Y aquí vamos a ver un ejemplito. Entonces tenemos un tubo de hierro que tiene una longitud inicial de 300 metros. ¿Sí? Y está a una temperatura ambiente de 20 grados. Ahora, si el tubo se emplea como un conductor de vapor, o sea, digamos, por ejemplo, el caso de un exhausto de un carro, ¿bien? Y ese conductor, digamos que ese vapor está, digamos, calienta el tubo a 100 grados, ¿sí? Ahora me preguntan dos cosas. ¿Cuál será la tolerancia permitida en el cambio proporcional de longitud? Es decir, esta pregunta corresponde a cuál es el cambio en la longitud del tubo. ¿Bien? ¿Y cuál será la longitud final? Entonces, como yo siempre les he dicho en física, saquen primero los datos que tienen. Entonces, ¿cuáles son los datos que tienen? La longitud inicial, que es de 300 metros. ¿Sí? La temperatura inicial, que es de 20 grados, y la temperatura final, que es de 100 grados. ¿Bien? Ahora me preguntan el cambio en la longitud y me preguntan la longitud final. Ese es como el dilema o la pregunta. Entonces, yo sé que yo tengo, digamos, estas fórmulas, entonces simplemente, bueno, analizo que el cambio de la longitud, me decía la fórmula que es igual al coeficiente de dilatación, entonces yo ya tengo que ir a buscar el coeficiente del material que tengo, que en este caso es una barra de hierro.
¿sí? Entonces, bueno, ya vamos a mirar. ¿La longitud inicial la tengo? Sí, tengo la longitud inicial. ¿Y tengo el cambio de temperatura? Sí, porque tengo que el cambio de temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Bien, o sea que tengo todo para hacer el ejercicio. Entonces, cuando nos vamos a sustituir, entonces sabemos que esta es la fórmula para el cambio de longitud, entonces sustituimos. Primero vamos a sacar el incremento de la temperatura. ¿Cuánto es? Sabe que la temperatura final es de 100 grados y la temperatura inicial es de 20, entonces hago la resta y eso me da 80 grados. ¿Bien? O sea, ese fue el cambio de temperatura del tubo de hierro. Ahora, simplemente voy y reemplazo a la fórmula. El cambio en la longitud es igual a alfa, que es el coeficiente de dilatación, que en este caso pues lo pusieron 1.2 por 10 a la menos 5, yo se los di como 12 por 10 a la menos 6, es lo mismo, bien, bien, multiplicado por la longitud inicial, que en este caso es 300 metros, y multiplicado por el cambio de temperatura que ya no habíamos obtenido, que es de 80 grados. Por lo tanto, al hacer toda esta operación, eso nos da 0,28 metros. Es decir, que esta 0,28 metros es el cambio de la longitud, digamos, máxima que va a tener ese tubo. Es decir, que ese tubo va a tener, ya vamos a ver, una longitud final de 300,28 metros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la longitud final, recordemos, que es igual a la longitud inicial más el cambio en la longitud. Quiere decir que la longitud inicial era 300 metros y la longitud, el cambio en la longitud fue de 0,28. Por lo tanto, el total es de 300,28 metros. ¿Listo? Preguntas. ¿Ninguna? Bien, sigamos entonces. Ahora vamos a tener o vamos a hablar de la dilatación superficial. Ya no vamos a hablar de digamos, de una sola dilatación en un solo eje, o sea, como lo veíamos en el tubo que simplemente se alargaba, sino que la vamos a ver en una dilatación superficial, es decir, en una superficie como tal. Ya, por ejemplo, lo puede ser una superficie de vidrio, que ya vamos a ver un ejemplito acá. ¿Sí? Es decir, ya va a predominar la dilatación en dos dimensiones. Y aquí hay un ejemplo. Entonces los vidrios, cuando yo simplemente les pongo calor, ellos se dilatan. Ellos lo que hacen es, digamos, expandirse. Bien. Por eso a veces queda tan manejable el vidrio. Bien. Lo mismo, por ejemplo, una placa metálica con un agujero, digamos, en el centro, por ejemplo. Pero Lo, es que hacer botella es tan fácil. ajá, exactamente. Bien. Eh, una placa metálica con un agujero en el medio, lo que hace es que el agujero se va a expandir también. Bien. Entonces, eso pasa. Ahora, lo que les decía, entonces el coeficiente de dilatación para la parte superficial es simplemente multiplicar ese coeficiente alfa que ya teníamos por 2. Bien. Entonces, simplemente, por ejemplo, el del hierro que teníamos que era 12 por 10 a la menos 6, lo multiplico por 2 y ese va a ser el coeficiente de dilatación superficial. ¿Listo? Entonces, recordemos que ese coeficiente yo lo voy a representar con la letra beta. Bien, el de la superficie. Y ahora las fórmulas. Resulta que como ya estamos hablando de una superficie, yo ya no puedo hablar simplemente de una longitud. Yo ya tengo que hablar de un área. ¿Listo? Porque si yo tengo, digamos, un vidrio, digamos, de, no sé, de 2 metros por 2 metros, pues yo ya estoy hablando de una superficie, entonces ya no voy a hablar de que ese vidrio solo tiene 2 metros, sino que tiene 2 por 2 metros. ¿Listo? Por eso la fórmula cambia un poquito a esto que tenemos acá. ¿Sí? Entonces ese coeficiente de dilatación beta es igual al cambio en el área, ¿bien? De la superficie dividido por el área inicial multiplicado por el cambio en la temperatura.
Veíamos que el anterior, el de la longitud, era alfa igual al cambio en la longitud dividido por la longitud inicial por el cambio de temperatura. Digamos que acá lo que cambia es que ya no hablamos de longitud, sino de área. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bien. Ahora, la diferencia de áreas, es decir, digamos el cambio en el área es igual al coeficiente de dilatación de superficies, ¿sí? Que es beta, en el anterior lo veíamos como alfa, multiplicado por el área inicial y multiplicado por el cambio en la temperatura. ¿Sí? Entonces, mire que acá lo único que, o sea, las fórmulas son las mismas, lo único que cambian son lo que, digamos, vamos a hallar, que en este caso, por ejemplo, ya no hablamos de alfa, sino de beta, y ya no hablamos de una longitud, sino de un área. ¿Listo? Por lo tanto, el área final, ¿sí? Digamos, el área final después de la dilatación va a ser igual al área inicial por el cambio en el área. ¿Listo? Esa es como tal la diferencia. Ahora, para la parte volumétrica, lo único que va a cambiar es que este coeficiente ya no va a ser beta, sino gamma, ¿sí? Que es la primera letra que aparecía al principio, ya vuelvo y se las muestro, y que ya no va a ser 2 veces alfa, sino que va a ser 3 veces alfa. Entonces, en el caso de la dilatación, digamos, volumétrica, ya digamos, este alfa que teníamos del hierro, lo voy a multiplicar por 3. Bien. Ahora, ya no voy a hablar de un área, como lo estábamos hablando acá, sino que voy a hablar de un volumen, ¿sí? Porque va a ser, digamos, la parte ya está en 3 dimensiones, ¿bien? Para la parte volumétrica sí les voy a enviar otra tablita, ahora se las envío por el WhatsApp, para que, de unos líquidos, ¿listo? Porque pues eso lo vamos a necesitar, ¿listo? Y entonces la parte volumétrica va a ser igual a el cambio en el volumen, ¿bien? O sea, ya no hablo de área, sino de volumen, es decir, ese cambio en el volumen va a estar en metros cúbicos, y lo voy a dividir por el volumen inicial multiplicado por el cambio en la temperatura, ¿bien? Por otra parte, el cambio en el volumen va a ser igual a ese gamma, acuérdese que ya no va a ser alfa ni beta, sino gamma, que es la otra letra, multiplicado por el volumen inicial, multiplicado por el cambio de temperatura. Preguntas, dudas, seguros. Ustedes entienden todo entonces. Muchachos tan inteligentes. Me Pues sorprenden. yo, de mi parte, yo voy teniendo la duda cuando voy haciendo las cosas, de resto así, ¿no? Eso está muy bien. Em, no, listo. Digamos que por hoy eso era lo que tenía. Pues en realidad lo iba a hacer en el tablero, pero pues la verdad no me funciona la cámara, entonces no sé por qué.